Continuamos con el curso de Física General 2, Grupo 2. Estamos en la semana 4 del 10 al 14 de marzo. De acuerdo al programa, debemos continuar con el tema de la ley de Gauss e iniciar el tema de potencial eléctrico. Recordarles, como les he indicado por correo, la semana pasada, semana 3, les dejé asignados por acá dos videos sobre la ley de Gauss. Les explicaba que los temas cubiertos ahí se dan por vistos. El objetivo de que hagamos esto no lo vamos a seguir haciendo siempre, pero lo hacemos estratégicamente en estos temas, es para poder disponer de más tiempo para resolver ejercicios. Entonces, muy importante, por favor, yo espero que ya para este momento ya hayan visto estos dos videos. De igual manera, para la semana 4 les asigné también dos videos del tema de potencial eléctrico. Lo que voy a hacer hoy es, voy en primera instancia a terminar de complementar lo que indiqué en estos dos videos y luego nos vamos a poner a hacer ejercicios de exámenes anteriores. Entonces recuerden por favor ver estos videos si no lo ha hecho ya y los correspondientes de esta semana. También la tarea uno ya está asignada. Deben de entregarla el lunes 24 de marzo por tarde antes de las 11:59. Recordar que los grupos de trabajo, la tarea es en grupo. Entonces, aquí cuando ingresan a nuestro grupo en el TEC Digital, en la parte de enlaces útiles, encuentran grupos de trabajo. Ahí están los grupos que van a resolver la tarea. Son máximo 4 estudiantes, no pueden ser más de 4, tienen que ser 4. Lo que he hecho yo es los que estaban por acá sin grupo, los terminé de ubicar. Me parece que Fernando Rodríguez lo coloqué en el grupo 7 para que sepan los integrantes del grupo 7 y los demás los asigné por acá. De momento no los he borrado acá, entonces quien ya tenga el grupo puede borrarse de esta parte. De momento tenemos 10 grupos. Por favor, no olvidar si alguno no se ha integrado a un grupo, debe de anotarse en el grupo 11. Muy bien. Em, Recordarles también, aquí pongo un video donde resuelvo un ejercicio de la ley de Gauss y desde luego todo el material adicional que hay disponible. Entonces, uno de los últimos temas que explicaba en los videos de la ley de Gauss es cómo calcular el campo eléctrico de una placa infinita cargada. Esa placa está cargada por ambos lados, no solo por uno de los lados, sino por ambos. Entonces, para calcular el campo eléctrico, lo primero que uno hace es colocar en la placa lo que se conoce como una superficie gaussiana. La geometría que tenga la superficie gaussiana va mucho en función de la geometría que tenga la superficie cargada. Y también es un tema de ir generando la experiencia de cuál es la mejor superficie gaussiana para una geometría determinada. Para el caso de una superficie plana, como esta, que está cargada positivamente, la mejor superficie gaussiana a colocar es un cilindro. Repito, mucho de esto es basado en la experiencia. Si usted pone una esfera o si usted pone una caja,
puede ser que se le dificulte mucho más que si usted pone un cilindro. Entonces, la experiencia dice que el cilindro sería la superficie gaussiana que permitiría resolver esto de manera más simple. Entonces, se explicaba en el video que uno pone la superficie gaussiana de cilindro y lo que hace, voy a marcar por acá, es que viene acá, se para por acá en la tapa y en ese punto rojo estamos colocando una carga positiva, una carga positiva. Entonces, si ese punto rojo es positivo y la superficie es positiva, aquí nos indica, pero donde interseca el cilindro, esta cara es positiva. Entonces, si este punto es positivo y esta cara de sección circular es positiva, este punto rojo lo que va a experimentar es una fuerza de repulsión, porque el punto rojo es positivo y esta sección transversal circular es positiva. Entonces, la fuerza que va a experimentar este punto rojo es una fuerza hacia afuera. Y recordemos que el campo eléctrico siempre apunta hacia donde apunte la fuerza. Entonces, si estamos diciendo que la fuerza es de repulsión y apunta hacia afuera, el campo eléctrico también va a apuntar en esa dirección. Entonces, después de que hacemos eso, seleccionamos un diferencial de área. Eso es un pequeño trozo del área de esta tapa. Vengo y tomo un trozo de área. El área es un vector. No solo tiene magnitud, sino tiene dirección. Y el vector área siempre es perpendicular a la superficie. Si esta es la superficie plana, el vector área va a formar un ángulo de 90 grados en relación a la superficie. Y en este caso corresponde nada más a una pequeña área, lo que llamamos un diferencial de área. Repito, siempre el vector área es perpendicular a la superficie, siempre. Ahora, logramos ver aquí que el vector diferencial área y el campo eléctrico son paralelos, ambos apuntan en la misma dirección. Si nosotros colocáramos ese punto rojo en otro lugar, por ejemplo aquí, y nos volvemos a hacer la misma pregunta de siendo positivo hacia dónde siente la fuerza, veríamos que ese punto rojo es positivo, la superficie es positiva, entonces va a sentir una fuerza de repulsión apuntando en esta dirección. Un momento, voy a ponerla en el mismo color, apuntaría en esta dirección. De igual manera, si selecciono un diferencial de área, esto es un pequeño trozo de área aquí, el vector área es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, apuntaría en esta dirección. Entonces, aquí tengo el vector diferencial de área y aquí tengo el vector campo eléctrico. Entonces, puedo ver que en esta superficie lateral del cilindro
en cualquier punto de esta superficie lateral del cilindro, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área forman un ángulo de 90 grados entre sí. En cualquier punto de esta superficie lateral, estos dos vectores van a ser perpendiculares, mientras que en la tapa, ellos dos son paralelos. Ahora, si nos vamos al otro lado, por aquí, y ponemos nuestro punto rojo, el punto rojo es positivo, la superficie, esta rectangular, es positiva, entonces siente el punto rojo una fuerza de repulsión apuntando en esta dirección. Hacia donde apunta esa fuerza, apunta el campo eléctrico. Y volvemos a hacer lo mismo de seleccionar un pequeño diferencial de área, que eso es un trozo de área, y ese vector siempre va a ser perpendicular a la superficie, entonces va a apuntar en esta dirección. Este sería el vector diferencial de área. Vemos que también en el otro lado de la placa, en ese cilindro que representa la superficie gaussiana, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son paralelos. Si volvemos a hacer lo mismo de antes para un punto lateral, una superficie lateral, de nuevo ese punto rojo es positivo, entonces, puesto que esta placa es positiva, va a sentir una fuerza de repulsión. Y si seleccionamos un diferencial de área en ese punto, el vector área es perpendicular a la superficie. Entonces apuntará en esta dirección. Y vemos de nuevo que para el área lateral al otro lado del cilindro, el otro lado de esta cara, también el vector diferencial de área y el vector campo eléctrico son perpendiculares. Aquí tendríamos el vector campo eléctrico. Entonces, la conclusión de todo esto es que en las tapas, tanto en esta tapa como en la otra tapa, del otro lado de ese cilindro que corresponde a la superficie gaussiana, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son paralelos, pero para cualquier punto en la superficie lateral del cilindro, sea de este lado o sea del otro lado, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son perpendiculares. Entonces, como he explicado en los videos, esta ecuación que está aquí se conoce como la ley de Gauss. Es una integral. Este símbolo que vemos acá, este círculo, lo que indica es que es una integral sobre una superficie cerrada. En nuestro caso, ¿a qué superficie cerrada nos referimos? A la superficie cerrada del cilindro. ¿Eso que incluye? Incluye la superficie de esta tapa, la superficie de la otra tapa circular y la superficie de las áreas laterales en ambos lados. Entonces, debemos resolver esta integral para todas esas superficies. Para esta superficie de acá, la superficie de la tapa del otro lado, esta superficie lateral y esta superficie lateral. Y entonces es un cilindro con una superficie cerrada. Eso es lo que representa este círculo de acá. Y dice que esa integral tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿A qué se refiere con la carga encerrada? Es la carga encerrada por ese cilindro imaginario. Voy a resaltarlo acá, ponerlo en este color. Esa carga encerrada es esta carga que está encerrando aquí en este corte de sección.
justo donde el cilindro imaginario toca la placa cargada positivamente, esa es la carga que encierra. Eso es lo que llamaríamos Q mayúscula encerrado. Esa es la carga encerrada. No es la carga de toda la placa, no, es nada más cuánta carga interseca ese cilindro en la placa. Ahora, si suponemos que es el caso, en esta situación, que esa carga está distribuida uniformemente, ¿qué significa eso? Que en cualquier punto vale lo mismo. Entonces, nosotros partimos de la definición de sigma. Sigma es diferencial de carga respecto a diferencial de área. Cuando la carga está distribuida uniformemente, solo en ese caso, recuerden por favor, solo en el caso que la carga esté distribuida uniformemente, yo puedo decir que sigma es la carga que tengo encerrada, que sería esta carga de aquí, entre el área. ¿Pero a qué área me refiero? Voy a marcarla para que se distinga, a esta área. El área que contiene esa carga encerrada. Entonces, si yo sé cuánto es esa carga encerrada y sé cuánto es esa área, ese cociente de carga encerrada entre área me va a dar sigma, siendo sigma la densidad de carga superficial, porque se define como carga por unidad de área. Ahora, de esta relación, yo puedo despejar la carga encerrada y tendría que la carga encerrada es igual a sigma por el área, que es esto que tenemos aquí. Entonces, sabiendo que la carga encerrada es sigma por el área y sabiendo que esta relación llamada ley de Gauss me pide la carga encerrada, entonces yo lo que hago es que vengo y sustituyo la carga encerrada como sigma por área. Muy bien. Y eso queda dividido entre epsilon sub 0. Ahora nos vamos a preocupar de este lado de la ecuación. Vean que esto es un producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área. Nosotros tenemos tres superficies. La superficie de esta tapa, la superficie de la tapa del otro lado y la superficie lateral del cilindro. Son tres superficies. Tenemos que resolver esa integral para cada una de esas superficies. Lo que pasa es que en la superficie lateral del cilindro, el vector diferencial de área y el vector campo eléctrico forman un ángulo de 90. Entonces, al tener estos dos vectores un ángulo de 90, el producto escalar entre ellos se hace cero. Quiere decir entonces que para esta área lateral del cilindro, esta integral vale cero, no contribuye entonces a la integral. ¿Por qué? Porque el vector diferencial de área y el vector campo eléctrico forman un ángulo de 90 y el producto escalar se hace cero cuando los dos vectores son perpendiculares. En el caso de las tapas, los dos vectores son paralelos, tanto a un lado como al otro. Por lo tanto, esta integral, voy a anotarla por acá, esta integral estaría dando, sería E punto de A para esta tapa. Vemos que ambos vectores son paralelos, entonces el producto escalar se hace máximo, quedando E por dA. Esa sería la contribución de esta tapa. Ahora vamos a la tapa del otro lado y sería integral de E por dA
de nuevo ambos vectores son paralelos. Entonces el producto escalar da máximo. Más en el caso del área lateral, la integral, esta integral vendría, voy a borrar aquí el símbolo de integral mejor, esta integral vendría a dar cero. En el caso del área lateral. ¿Por qué? Porque el vector diferencial de área y el campo eléctrico son perpendiculares. Entonces, el campo eléctrico en cualquier punto de esta etapa es constante. Vean que si nosotros ponemos el punto rojo por acá o ponemos el punto rojo por acá, el campo eléctrico apuntará para acá. Pero cada uno de estos tres puntos rojos está exactamente a la misma distancia de la placa cargada. Esta distancia es exactamente la misma para los tres puntos rojos. Al ser la distancia igual, el campo eléctrico aquí en este punto, el campo eléctrico aquí y el campo eléctrico aquí son constantes. Entonces, cuando resolvemos esta integral, al ser el campo eléctrico constante, sale de la integral y nos quedaría campo eléctrico por integral diferencial de área. Lo mismo pasaría en el otro lado, en la otra etapa. En cualquier punto de la etapa, el campo eléctrico es constante, sale de la integral. Entonces nos queda la integral sobre los diferenciales de área. Eso es esta área de la etapa. Esa área de la etapa, vamos a llamarla A. Entonces esta integral lo que va a dar es E por A. Para el caso de la otra etapa, vemos que esta área de sección es exactamente igual a esta área de sección. Entonces, al resolver esta integral, la integral del diferencial de área también va a ser A, porque el área de esta etapa y el área de esta etapa son iguales. Entonces, quiere decir que el resultado que vamos a obtener aquí es dos veces E por A. Dos veces E por A. Y recordemos que la integral E punto de A en el área lateral da cero, porque los dos vectores son perpendiculares. En conclusión, esta integral daría 2E por A. Teniendo esta igualdad, vemos que podemos cancelar el área y despejamos el campo eléctrico pasando a dividir el 2. Obtenemos entonces que el campo eléctrico generado por esta placa infinita cargada positivamente es igual a sigma entre 2 epsilon sub 0. Eso sería para el caso de una placa cargada por ambos lados, eso sí, por ambos lados. Si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla en el chat o pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. Ahora, sabiendo eso, preguntémonos lo siguiente. Imaginemos que aquí nosotros tenemos una superficie metálica. Esto es como un pedazo de metal que tiene este contorno tan irregular. Y entonces llegamos internamente y colocamos cargas. Voy a colocar una carga aquí, voy a colocar otra carga aquí, otra aquí y otra aquí. Si ese volumen está hecho de un material conductor,
lo que sabemos es que un material conductor tiene la facilidad para que la carga se mueva. La carga se puede mover en un material conductor. Entonces, esta carga que es positiva, al igual que todas estas, como yo las puse ahí en el centro, ellas se van a repeler entre sí, se van a repeler. Yo las obligué a ponerlas en el centro, pero en el momento que yo las suelto, ellas al estar tan cerca entre sí, se van a repeler. ¿Y qué es lo más lejos que pueden irse? Porque entre ellas huyen por repulsión. Lo más lejos que pueden irse es a la superficie del material conductor. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que dentro de un material conductor no puede haber carga. ¿Por qué? Porque un material conductor da la facilidad de que la carga se mueva y si la carga es del mismo signo, se va a repeler y lo más lejos que puede irse en el conductor es en la superficie externa. Entonces, usted debe tener presente que dentro de un conductor nunca va a encontrar carga. Dentro de un material conductor nunca va a encontrar carga. Sabiendo nosotros entonces que la carga en un conductor se acumula en la superficie, si nosotros colocáramos una superficie gaussiana representada por esta curva aquí morada, ¿cuánta carga encerraría? Bueno, acabo de decir que un material conductor nunca hay carga dentro, porque las cargas se repelen entre sí, se mueven y se van externamente. Entonces, dentro de un conductor, la carga encerrada es cero. Quiere decir que en la ley de Gauss, este término se haría cero. Y por tanto, este integral se haría cero. El área no va a hacerse cero nunca, porque claramente esta superficie gaussiana tiene área. Entonces, la única manera de que esta integral dé cero, sabiendo que el área no puede ser cero, es que el campo eléctrico sea cero. ¿Por qué esta integral dio cero? Porque la carga encerrada dentro de un material conductor es cero. Entonces, en conclusión, dentro de un material conductor, el campo eléctrico es cero. Debe tener presente ustedes. Ahora, seguimos analizando un material conductor, específicamente una esfera. Tenemos esta esfera, está hecha de un material conductor y se puso carga positiva. Esa carga positiva, como mencioné anteriormente, toda se va a ir a la superficie de la esfera. Nunca va a quedar dentro de la esfera, porque en los materiales conductores la carga se mueve con facilidad y ellos sienten fuerza de repulsión y lo más lejos que se pueden ir es a la superficie del material conductor. Entonces, esta esfera conductora tiene carga positiva, pero en la superficie. Si nosotros venimos y aplicamos la ley de Gauss, que es esta que le mostré anteriormente, y la aplicamos específicamente para R mayor a R mayúscula, siendo R mayúscula el radio de la esfera metálica. Entonces lo que vendríamos a hacer para calcular ese campo eléctrico es imaginar una superficie gaussiana. ¿Cuál sería la geometría más adecuada para esa esfera conductora? Sería otra esfera. Voy a tratar de hacerlo aquí. Entonces, yo vengo y selecciono una esfera que incluya a la esfera conductora. Voy a intentar a ver si me queda un poco mejor esto. A ver, tercer intento. Esta esfera roja que acabo de dibujar es lo que llamo la superficie gaussiana. Es una superficie imaginaria y puede tener la geometría que yo quiera.
En este caso me conviene que sea geometría de una esfera porque el objeto cargado es una esfera. Entonces, venimos, nos paramos por aquí, ponemos un punto imaginariamente y nos preguntamos, si esta esfera está cargada positivamente y este punto rojo está cargado positivamente, el punto rojo va a sentir una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión va a ir radialmente hacia afuera. Muy bien. Si hiciera lo mismo en otro punto por acá, ese punto rojo que acabo de colocar también es positivo y va a sentir una fuerza de repulsión radialmente hacia afuera. Siguiente paso, tomo un pequeño trozo del área de la esfera. Y aquí también tomo un pequeño trozo del área de la esfera. Entonces, el vector área de este pequeño trozo es perpendicular a la superficie. De igual manera aquí, es perpendicular a la superficie. Eso que acabo de indicar es el vector diferencial de área. Y aquí tendríamos el vector diferencial de área. Y lo que está indicado en verde es el campo eléctrico. Entonces podemos ver que para cualquier punto de la esfera roja imaginaria, para cualquier punto de la esfera roja imaginaria, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son paralelos. Para cualquier punto. Así puedo elegir otro punto, cualquiera, dentro de esa esfera roja imaginaria, que estos dos vectores van a quedar paralelos. Y otra cosa muy importante, déjenme ver si tienen alguna pregunta. Ah, sí, Daniel, adelante. Permiso, profe. Digamos, la superficie que hicimos en color rojo siempre tiene que ser con carga positiva o podemos también tomarla como carga negativa. Muy bien, buena pregunta para aclarar eso. En primer lugar, esa superficie que llamamos superficie gaussiana es una superficie imaginaria. No está hecha de ningún material, por decirlo así. Lo que nosotros hacemos es en esa superficie imaginaria nada más poner imaginariamente una carga puntual, en este caso le puse el color rojo. Entonces, en cada punto de esa superficie imaginaria yo pongo un punto que tiene carga positiva y llamo a eso carga puntual eh, Q sub cero, digamos, es una carga de referencia, pero es muy pequeñita. No es que la superficie imaginaria tenga toda carga, no, porque esa superficie imaginaria es eso, es imaginaria, no está hecha de ningún material. Es un artilugio matemático para resolver esto. Pero nosotros imaginariamente colocamos en el punto que nos interese, en la superficie de esa esfera roja, colocamos un punto cargado positivamente, solo para saber hacia dónde va el campo eléctrico. Es nada más con ese propósito. Muy bien, y muchas gracias por la pregunta porque eso es muy oportuno. Ahora, otro aspecto muy importante, además de que el campo eléctrico y el diferencial de área sean paralelos, es que la distancia, voy a marcarla aquí, la distancia de cada punto de la superficie imaginaria rojo a donde tenemos la carga, que es en la superficie, esta distancia es constante. Tal vez a mí no me quedó el círculo rojo muy concéntrico, pero tiene que ser concéntrico. Y entonces esta distancia
es igual a esta distancia. Y así para cualquier otro punto, desde la esfera roja hasta la esfera conductora, esta distancia debe ser constante. En este caso, tal vez no se ve que sea igual porque yo no logré que la esfera roja me quedara concéntrica, pero tiene que quedar concéntrica. La esfera roja está centrada en relación al centro de la esfera metálica conductora. Entonces, si esta distancia es la misma, desde donde está la carga hasta donde está ese punto, donde estamos colocando una carga de prueba, si esa distancia es constante, el campo eléctrico va a ser constante en cualquier punto de la superficie roja. Va a ser constante en magnitud, claramente. En dirección no, porque vean que el campo eléctrico aquí apunta en esta dirección, mientras que aquí apunta en otra dirección. Pero lo que estoy diciendo es que la magnitud de este vector es aquí y aquí exactamente el mismo. Entonces, sabiendo eso, cuando uno viene a resolver la ley de Gauss, primero tiene que tener presente que este producto escalar es máximo, porque el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos. Entonces, esto lo que va a dar como resultado es E por diferencial de A, porque ambos vectores son paralelos. Y luego, como el campo eléctrico es constante, sale de la integral. Es constante en cualquier punto de la esfera imaginaria roja, quedándome entonces la integral sobre el área. Pero nosotros sabemos que el área de una esfera, matemáticamente, es 4pi r a la 2. Eso es el área de una esfera. Entonces, aquí tenemos que calcular la integral del diferencial de área. Pero esa integral del diferencial de área, lo que nos va a dar es el área de esa esfera roja imaginaria, que es 4pi r cuadrado. Entonces, yo digo, el campo eléctrico es constante, lo pongo aquí, y la integral del diferencial de área me va a dar 4pi r cuadrado. ¿Y cuánto es la carga encerrada? ¿Cuánto vale esto? Bueno, justamente la carga que haya en la superficie. Resulta que para este caso se dijo que la carga que hay en la superficie es Q minúscula. Entonces, la carga encerrada es Q minúscula. Eso nos permite, si queremos encontrar el campo eléctrico, agarrar este 4pi r cuadrado y pasarlo a dividir para acá. Con lo cual nos quedaría que el campo eléctrico es igual a Q minúscula dividido entre 4pi r cuadrado por epsilon sub 0. Si este r lo cambiamos por r mayúscula, entonces el campo eléctrico nos vendría a quedar de esta manera. El campo eléctrico sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q minúscula entre r cuadrado. Ese es el valor del campo eléctrico ¿dónde? Exactamente cuando R vale R mayúscula, es decir, en la pura superficie del conductor metálico. Si vemos la gráfica aquí de campo eléctrico versus R, entonces verlo aquí, para R mayúscula, el campo eléctrico vale 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q minúscula partido de R cuadrado. Rigurosamente es en la superficie del conductor cargado. Ahora, ¿qué pasa internamente dentro del conductor? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Es decir, cuando R pequeño es menor a R grande, ¿cuánto vale? Entonces usted viene, repite el procedimiento, se imagina dentro del conductor una esfera gaussiana, y inmediatamente dice, bueno, dentro de esa esfera gaussiana no se encierra carga porque lo que tengo es un conductor
Y como dije antes, la carga dentro de un conductor se mueve con mucha facilidad y hacia donde se va a ir es hacia la parte externa del conductor. Entonces, dentro de esa esfera pequeña que acabo de dibujar, no hay carga encerrada. Si la carga encerrada es cero, vuelvan a ver por acá, si esta carga encerrada es cero, entonces implica que el campo eléctrico es cero. El área no puede ser cero porque la superficie roja esférica sí tiene área. Claro, tiene 4πr². Entonces el área no puede ser cero, pero lo que tiene que ser cero es el campo eléctrico. Entonces, en esta gráfica, ¿cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera conductora? Vale cero. Para cualquier R pequeño menor a R grande, el campo eléctrico vale cero. ¿Mm? Y ahora externamente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el campo eléctrico ya si nos alejamos? Bueno, es justamente lo que nos dio antes. Voy a resaltar aquí. Si este R es mayor a R grande, el resultado es este, porque cualquier superficie gaussiana, aquí, la carga que va a encerrar es la carga Q. Entonces la carga encerrada vendría a ser Q. La integral sobre los diferenciales de área sería el área de esta esfera roja, que es 4πr². Pasamos a dividir esto y llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico sería 1/4πr² carga entre epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico para un radio mayor a R grande. Ese sería el campo eléctrico. Vean que si graficamos esto, campo eléctrico en función de R, puesto que la carga es constante, epsilon sub 0 es constante, la variable es R. Esto cambia como 1/R². La gráfica de 1/R² es esta que vemos aquí. Conforme R crece, el campo eléctrico cae. Entonces, al final, así sería el comportamiento del campo eléctrico en función de R. Internamente, el campo eléctrico vale cero. En el puro borde, el campo eléctrico tiene un valor máximo dado por esta relación. Y conforme nos alejamos de la esfera cargada, ese campo eléctrico empieza a caer y a caer y a caer. Muy bien. Vamos a hacer el receso. Continuamos. Entonces, lo que acabamos de hacer es considerando una esfera conductora. Ahora vamos a analizar el caso de que tengamos una esfera aislante, hecha de un material aislante. Cuando tenemos un material aislante, la carga se puede distribuir en cualquier punto del aislante, dentro del aislante, por ejemplo. Entonces ya no es como una esfera conductora, que dentro de la esfera conductora no tenemos carga. En el caso de que la esfera sea aislante, sí podemos tener carga dentro de la esfera. Muy bien, entonces vamos a resolver para ese caso. Partimos de la ley de Gauss, que es esta relación que vemos aquí, y hacemos el mismo ejercicio de antes de considerar una esfera imaginaria llamada esfera gaussiana dentro de, en este caso, la esfera aislante y luego fuera de esta esfera aislante. Entonces, nuestra esfera aislante es esta que vemos en color verde, tiene carga positiva, está distribuida, aquí advierten, uniformemente
Eso lo que quiere decir es que en cualquier punto del volumen de esa esfera, la carga es constante. Entonces, paso número uno es imaginar una esfera gaussiana dentro de la esfera aislante. Va a ser esta esfera morada. Esta esfera morada va a tener un radio R pequeño que va a ser menor al radio de la esfera aislante, que es la esfera verde, y que tiene radio R grande. Entonces, volvemos de nuevo imaginariamente a colocar un punto rojo sobre nuestra esfera imaginaria, que es la esfera morada, y siendo ese punto rojo positivo, nos preguntamos hacia dónde se movería o hacia dónde sentiría una fuerza ese punto rojo. Bueno, puesto que el punto rojo es positivo y en esta esfera morada hay carga positiva, el punto rojo va a sentir una fuerza radialmente hacia afuera. Esa sería la dirección del campo eléctrico. Una vez hemos hecho eso, seleccionamos un diferencial de área. ¿Dónde está el punto rojo? Es un diferencial de área del área de la esfera morada. Sabemos que el vector área siempre es perpendicular a la superficie, entonces el vector diferencial de área apuntaría en esta dirección y el vector campo eléctrico y el diferencial de área terminan siendo paralelos. Y eso es algo que se va a cumplir para cualquier punto sobre la superficie de la esfera morada. Estos dos vectores serán paralelos. Quiere decir entonces que el producto escalar entre ellos dos siempre va a ser un máximo, porque ellos dos son paralelos. También, como mencioné anteriormente, en cualquier punto de esta esfera morada, puesto que la carga está distribuida uniformemente, en cualquier punto de esta esfera morada, el campo eléctrico vale lo mismo, porque está a la misma distancia radial del centro y la carga está distribuida uniformemente. Si la carga no estuviera distribuida uniformemente, ahí habría que tener cuidado, habría que analizar la situación. Pero como la carga está distribuida uniformemente y la distancia radial a la superficie de la esfera morada es siempre la misma, R pequeña, podemos decir que en cualquier punto de la esfera morada, el campo eléctrico en magnitud es exactamente el mismo. ¿Cuánto es el área de la esfera morada? Sería 4pi r cuadrado. Sabemos que el área de una esfera, de la superficie de una esfera, es matemáticamente 4pi r cuadrado. Entonces, este producto escalar se hace máximo, este campo eléctrico sale de la integral, me queda la integral sobre el diferencial de área, que es el área total, que sé que es 4pi r cuadrado. Quiere decir que esta integral como un todo lo que me va a dar es 4pi r cuadrado por i. El resultado de esta integral es lo que llamamos el flujo eléctrico. Es una medida de cuánto flujo atraviesa esa superficie imaginaria. Muy bien, dejamos eso por ahí. Ahora, en este caso que tenemos un volumen, la carga está distribuida en un volumen, necesitamos usar lo que llamamos ρ, que es la distribución de carga en un volumen, porque aquí tenemos un volumen. Ρ se define como diferencial de volumen, representado de esta manera, entre diferencial de carga. Ahora, solo en el caso de que la carga esté distribuida uniformemente, y así es porque lo indican aquí, podemos decir que ρ es igual a el volumen
dividido entre la carga. ¿Cuánto es la carga que tiene esta esfera? Aquí tal vez no está explícito, pero la carga que tiene la esfera verde es Q mayúscula. Entonces, repito, ρ es el volumen por unidad de carga. Si la carga está distribuida uniformemente, usted puede calcular ρ como el volumen entre la carga. Perdón, santo Dios, esto es, aquí corrijo una cosa. Y es diferencial de carga entre diferencial de volumen. Entonces sería la carga total de la esfera roja, que es Q, entre el volumen que tenemos. Sería más bien para esta esfera verde. Para esta esfera verde, el ρ es la carga total que tiene la esfera verde entre el volumen total que tiene la esfera verde. Ahora, ¿cuánto es el volumen de la esfera verde? Vamos a ver. Pedro, adelante. Pedro Julián levantó la mano. ¿Cuánto sería el volumen de la esfera verde? Sabemos que el volumen de una esfera es 4 tercios y radio al cuadrado, pero es el radio de la esfera verde. La esfera verde tiene como radio R mayúscula. Entonces Ok. sería R Ahora al... sí, 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 disculpe, ahora se escucha, ¿verdad? sí, ahora sí. Ok, de acuerdo. Profe, en este caso se utiliza la letra Q mayúscula ya que se refiere a la carga que está dentro de la esfera, ¿no? O también ¿Se utiliza cuál mayúscula? ¿Cuál letra se refiere? acá, a esa que donde sostiene el cursor. A esta Q. Ujú. Sí. Como la carga está distribuida uniformemente, entonces yo puedo calcular ρ como la carga total que tiene la esfera verde entre el volumen de la esfera verde. Eso lo puedo hacer solo en el escenario de que la carga esté distribuida uniformemente, ¿no? Siendo Q mayúscula la carga total en la esfera verde. Entonces les decía que necesitamos el volumen, pero el volumen de la esfera verde, matemáticamente sabemos que al ser una esfera es 4 tercios pi radio al cubo. ¿Cuál radio es? El radio de la esfera verde. El radio de la esfera verde que es R mayúscula. Entonces, esto nos va a dar ρ. Y este ρ es constante. ¿Por qué? Porque nos advierten aquí que la carga está distribuida uniformemente. Entonces yo puedo considerar que este cociente es constante, solo por el hecho de que me dicen que la carga está distribuida uniformemente. Aquí vemos el valor de ρ, que es lo que acabo de notar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Nosotros queremos calcular el campo eléctrico para un radio R pequeño menor al radio R grande, porque nuestra esfera imaginaria es esta morada. Entonces necesitamos calcular cuánto es la carga que tiene solo la esfera morada.
No se preocupen, si hay algún problema técnico en el micrófono, no se preocupen, no hay ningún problema. Necesitamos calcular cuánto es la carga que tiene la esfera morada. Sabemos que la esfera verde tiene una carga Q mayúscula, pero no sabemos cuánto es la carga de la esfera morada. Entonces, para obtener eso, volvemos y partimos de ρ. Voy a devolverme aquí un momentito. Yo sé que ρ se define como diferencial de carga, diferencial de volumen. Entonces, será, esto ya dijimos que es la carga que tiene la esfera verde entre el volumen de la esfera verde. Y yo les acabo de decir que eso es constante. Pero necesitamos específicamente cuánto es la carga encerrada por la esfera morada. Entonces, para obtener eso, sabemos que ρ, como el ρ es constante, tiene que ser igual a la carga encerrada por la esfera morada entre el volumen de la esfera morada. Voy a llamarlo así para que se ubique. Tengo que determinar entonces cuánto es esa carga encerrada. Por lo tanto, yo puedo despejar aquí esa carga encerrada y obtener que es igual a ρ por el volumen encerrado, siendo el volumen encerrado el volumen de esa esfera morada. Ahora, ¿pero cuánto es ρ? Yo antes calculé ρ como Q entre V. Entonces puedo poner que ρ es Q entre V, recordando que este volumen es el volumen de la esfera verde. Y eso lo tengo que multiplicar por el volumen de la esfera morada. Entonces, mantengo la carga Q, el volumen de la esfera verde, dijimos antes que es 4/3 pi, radio de la esfera verde, que es R mayúscula, al cubo. Y el volumen de la esfera morada será 4/3 pi, radio de la esfera morada, que es R pequeña, al cubo. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar la carga encerrada. Entonces, veo que el 4/3 se cancela con el 4/3, el pi se cancela con el pi, y me quedaría que la carga encerrada es Q mayúscula por R pequeña al cubo entre R mayúscula al cubo. Estoy obteniendo con esto cuánto es la carga encerrada por la esfera morada. ¿Cuánto es la carga encerrada por la esfera morada? Teniendo claro que la esfera morada está dentro de la esfera verde. Entonces, el resultado que obtuvimos anteriormente es que la carga encerrada por la esfera morada es la carga total de la esfera verde, R pequeña al cubo, entre R grande al cubo. La ley de Gauss me dice que necesito la carga encerrada, pero ya sé cuánto es la carga encerrada, entonces puedo sustituir este valor aquí. Y en este lado de la integral, al ser una esfera, por las razones que expliqué anteriormente, el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos. Este producto escalar va a dar máximo
como, como cualquier punto de la esfera está siempre a la misma distancia, el campo eléctrico es constante, sale de la integral, integro sobre el diferencial de área, dándome el área total. Entonces, esta integral como un todo lo que nos da es 4pi r cuadrado por i. Eso lo tengo que igualar a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Entonces, sabemos cuánto es la carga encerrada, ya lo obtuvimos. Sabemos que este lado de la integral nos da 4pi r cuadrado e, lo sustituimos acá y lo igualamos a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, esta Q que están poniendo aquí, en realidad se debe entender que se refiere a la carga encerrada, a esto que está aquí. Entonces, yo sustituyo la carga encerrada, que sería Q por R pequeño al cubo entre R mayúscula al cubo. Una vez que tengo eso, que ya he sustituido, lo que me interesa es despejar el campo eléctrico. Entonces, esto lo paso a dividir para acá, quedándome 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q mayúscula. Y aquí tengo un R cuadrado que se va a cancelar aquí con este R al cubo, quedando únicamente R. El R grande es una constante, es un valor constante, entonces permanece tal cual. Q mayúscula es un valor constante, como dije ahora, R mayúscula es un valor constante y claramente esto que está aquí son constantes. Por lo tanto, el campo eléctrico cambia con el radio minúscula. En tanto este radio crezca, el campo eléctrico crece. Eso es lo que estoy obteniendo. Me devuelvo a nuestro dibujo original. En tanto este radio pequeño crezca, el campo eléctrico crece. Vean que esto lo podemos comparar con una línea recta. Y igual mx, donde y es el campo eléctrico y la pendiente es todo esto que es constante y x es r más b, pero en este caso el b vale 0. Entonces lo que tengo aquí es que si yo grafico campo eléctrico versus r pequeño, lo que me debe quedar es una línea recta. Y eso lo veo acá, justamente. Este es el resultado que habíamos obtenido anteriormente entre el campo eléctrico y r pequeña y una relación lineal. Quiere decir que desde el centro de la esfera verde hasta el borde de la esfera verde, el campo eléctrico crece conforme el radio crece, de una manera lineal. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a la parte externa? Bueno, volvemos a tomar la ley de Gauss, pero ahora para un R pequeño mayor a R grande, nos imaginamos una esfera. Vamos a ver cómo me queda esa esfera, la voy a poner por aquí. Una esfera que incluya la esfera verde. En esa esfera, el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos, por lo tanto el producto escalar se hace máximo y el campo eléctrico es constante en cualquier punto de esa esfera porque la superficie de la esfera está a la misma distancia de la carga de la esfera verde, entonces el campo eléctrico sale de la integral, quedándome la integral de los diferenciales de área, que va a ser el área total de la esfera naranja, que es 4pi cuadrado, 4pi r cuadrado. Entonces, esta integral de acá, lo que me vendría a dar es 4pi r cuadrado y un aspecto muy importante que no hay que olvidar es que esta área que viene en la ley de Gauss siempre se refiere al área de la superficie imaginaria. No se les olvide eso.
Eso confunde mucho. Hay personas que creen que esta área es el área de la esfera verde. Eso no es así. Siempre en la relación de Gauss, esta área se refiere al área de la superficie imaginaria, la llamada superficie gaussiana. Entonces, como les decía, ¿cuánto es la carga encerrada? La carga encerrada es toda la carga de la esfera verde, que es Q. Sustituimos ese valor y ahora tomamos este 4pi r cuadrado y lo pasamos a dividir. Y obtenemos que el campo eléctrico estaría dado de esta manera. Quiere decir que para un R pequeño mayor a R grande, el campo eléctrico cambia como 1 partido R cuadrado. 1 partido R cuadrado seguiría esta relación de aquí. Entonces, en conclusión, para esta esfera aislante, el campo eléctrico empieza a crecer desde el centro, pero bajo un crecimiento lineal, llega al borde de la esfera y empieza a caer como 1 partido R cuadrado. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Ahora, cambiemos de objeto cargado. Ya no va a ser una esfera. Ahora van a ser dos placas paralelas entre sí. Una va a estar cargada positivamente y otra va a estar cargada negativamente. Entonces, si nosotros en medio de esas dos placas colocamos un punto rojo que va a estar cargado positivamente, ese punto rojo, viendo que esta placa está cargada positivamente y esta negativamente, ese punto rojo va a sentir una fuerza para acá. Hacia donde vaya la fuerza, va el campo eléctrico. Entonces, en conclusión, hay un campo eléctrico en medio de las dos placas. Ese campo eléctrico apunta en esta dirección. ¿Por qué? Porque el punto rojo es positivo. Punto rojo, siendo positivo, se repele por la placa positiva y se atrae por la placa negativa. Si nosotros pusiéramos el punto rojo más externamente, como por ejemplo ponerlo por acá, que está ya lejos de las placas, vamos a ver que el campo eléctrico apunta en esta dirección. Mientras que si nosotros elegimos ese punto rojo internamente, el campo eléctrico sigue apuntando en la dirección paralela a esta. Entonces, internamente entre las placas, el campo eléctrico es paralelo, completamente paralelo, pero externamente el campo eléctrico forma curvas. Lo que vamos a hacer es simplificar esto y vamos a dejar de lado ese campo eléctrico curvo, suponiendo que estas dos placas son muy grandes, inclusive pensando que son infinitas, y con eso eliminamos este campo eléctrico externo. Muy bien. Entonces, ahora les voy a pedir, vamos a venir a este otro dibujo de acá y vamos a elegir un punto A, B y C. El punto A está en esta posición, enfrente de la placa 1 positiva. El punto B está en medio de las dos placas, la positiva y la negativa, o placa 1 y placa 2. Y el punto C está enfrente de la placa 2. Entonces, aquí necesito que imaginen lo siguiente. Nos vamos a parar aquí. Pongo mi punto rojo ahí. Ahora, me imagino por un momento que esta placa negativa no está. Repito, usted se imagina por un momento
que esta placa negativa no está. Si eso es así, yo digo, bueno, si mi punto rojo es positivo y esta placa 1 es positiva, el punto rojo va a sentir una fuerza para acá. Hacia donde apunta esa fuerza, apuntará el campo eléctrico generado por la placa 1. Entonces el campo eléctrico generado por la placa 1 viene para acá y lo llamo E1. Muy bien. Ahora, desaparezco la placa 1, la desaparezco imaginariamente y me quedo solo con la placa 2. La placa 2 es negativa, entonces si mi punto rojo es positivo y la placa 2 es negativa, el punto rojo va a sentirse atraído a la placa 2. Repito, imaginariamente hemos quitado la placa 1. Entonces, hacia donde el punto rojo sienta la fuerza debido a la placa 2 negativa, hacia esa dirección apuntará el campo eléctrico generado por la placa 2. Es decir, el campo eléctrico generado por la placa 2 apunta para acá. Nosotros anteriormente de hecho, empezamos la clase con eso, obtuvimos el campo eléctrico generado por una placa cargada y este es el resultado que obtuvimos. Vean algo muy interesante. El campo eléctrico no depende de la distancia radial. No depende de la distancia radial. Entonces, ¿cuánto es este campo eléctrico 1? Va a ser sigma, que es la carga que tiene la placa 1, entre 2 epsilon sub 0, siendo epsilon sub 0 una constante. ¿Y cuánto es el campo eléctrico 2? Bueno, sería sigma, que es la carga, la densidad de carga que tiene esta, solo que esta es una densidad de carga negativa. El caso anterior era positiva. Entonces, la magnitud del campo eléctrico, tanto para esta placa como esta placa, está dado por esta relación, siendo sigma el diferencial de carga respecto al diferencial de área, o la carga por unidad de área. Muy bien, si hacemos lo mismo, por ejemplo, para el punto B, olvidémonos ya del punto A, ahora concentremos el punto B. Si el punto B lo vemos como nuestro punto rojo positivo, esta placa 1 va a ejercer una fuerza sobre el punto rojo en esta dirección. ¿Por qué? Porque el punto rojo es positivo y la placa 1 es positiva. Entonces el campo eléctrico generado por la placa 1 en esta posición es E1. El campo eléctrico generado por la placa 2, puesto que la placa 2 es negativa y nuestro punto rojo es positivo, genera una fuerza de atracción. Entonces vemos que el campo eléctrico generado por la placa 1 y el campo eléctrico generado por la placa 2 en este punto B apuntan en la misma dirección, exactamente en la misma dirección. Dejemos eso por ahí. Ahora vayámonos a este punto C. En el punto C vamos a poner una carga positiva. Me imagino por un momento que desaparezco la placa 2, que solo está la placa 1. Entonces, como la placa 1 es positiva y el punto rojo es positivo, va a haber una fuerza de repulsión en esta dirección. Eso va a ser el campo eléctrico 1. Ahora desaparezco la placa 1 y me imagino que está la placa 2. Como el punto rojo es positivo y la placa 2 es negativa, va a haber una fuerza de atracción. Muy bien, en este punto C, los dos campos eléctricos son opuestos, al igual que en el caso de A. Entonces, ¿cuánto es el campo eléctrico
generado por la placa 1. Habíamos obtenido al inicio de esta clase que el campo eléctrico está dado de esta manera. Entonces el campo eléctrico 1 va a ser más sigma dividido 2 epsilon sub 0. Esto en cuanto a la magnitud, ¿verdad? Y el campo eléctrico 2 va a ser menos sigma 2 por epsilon sub 0. Entonces, vean que en realidad tanto E1 como E2 tienen la misma magnitud, solo que tienen dirección opuesta. Si tienen la misma magnitud y dirección opuesta, la suma vectorial de E1 más E2 da 0. En conclusión, en este lado, el campo eléctrico es 0, porque estos dos campos eléctricos tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. En el caso del punto C, también ambos campos eléctricos tienen la misma magnitud, pero tienen dirección opuesta. Entonces, vectorialmente suman 0. Conclusión, el campo eléctrico externo a las placas paralelas va a ser 0, mientras que internamente ambos campos eléctricos son paralelos. Por lo tanto, los sumamos, ambos campos eléctricos. Desde el punto de vista de magnitud, si sumamos magnitudes, vamos a tener un medio sigma 2 epsilon sub 0 más un medio sigma, perdón, un medio sigma partido epsilon sub 0 y un medio sigma partido epsilon sub 0. Entonces, un medio más un medio nos da 1. El campo eléctrico total, aquí en medio, va a ser sigma entre epsilon sub 0. ¿Mm? Muy bien. Ahora, sabiendo eso, digamos, vamos a ratificar este resultado aplicando la ley de Gauss, que es esta relación de acá. Para eso vamos a utilizar superficies gaussianas, que son cilindros. Entonces voy a insertar aquí un cilindro llamado S1, un cilindro S2, un cilindro S4, un cilindro S3. El cilindro S2, vean que no está tocando esta parte donde está cargada. De igual manera, el cilindro S3 no está tocando esta superficie interna cargada. Es decir, tanto el cilindro S2 como S3 no, ¿cómo decirlo? No encierran carga. Si ellos no encierran carga, si esta carga encerrada es 0, el campo eléctrico donde están esos dos cilindros sería 0. Entonces, en esta superficie o cilindro S2, el campo eléctrico es 0, lo cual tiene sentido porque dijimos antes que estos dos campos eléctricos tienen la misma magnitud pero dirección opuesta y el campo eléctrico neto da 0. En el caso de la superficie 3, como la carga encerrada es 0, el campo eléctrico es 0, lo cual está de acuerdo con lo que dijimos antes, de que estos dos vectores son iguales en magnitud pero opuestos en dirección. Entonces el campo eléctrico neto aquí da 0. Si nos vamos a los dos cilindros internos, en este caso S1, voy a marcar por aquí, me pararía en esta etapa y tendría el campo eléctrico para acá. ¿Mm? Entonces, de igual manera, yo vendría y tomaría una pequeña área y dibujaría el diferencial de área. Veo que los dos vectores son paralelos. En cualquier punto lateral de este cilindro, el vector área
y el vector campo eléctrico son perpendiculares. Entonces, el área lateral del cilindro S1 no contribuye a la integral E punto de A, pero la tapa que está aquí sí contribuye. Muy bien. Entonces, esta integral iría a dar E por dA, pero E en cualquier punto de esta etapa es constante, entonces la E sale de la integral, la E sale de la integral y queda la integral sobre los diferenciales de área. La integral sobre los diferenciales de área sería el área de esta etapa. El área de esta etapa es lo que vamos a llamar A. En conclusión, esta integral lo que nos daría es E por A. Ahora, ¿cuánto es la carga encerrada? La carga encerrada, como expliqué al inicio de la clase, es cuánta carga está aquí, encerrada por este cilindro. Eso sería la carga encerrada. Entonces, como la carga está distribuida uniformemente y está distribuida en una superficie, yo utilizo sigma, que es la distribución de carga por unidad de área. Pero como la carga está distribuida uniformemente, esto lo puedo obtener como carga encerrada dividido entre el área, lo que me lleva a que la carga encerrada sería igual a sigma por A. Sabiendo entonces que la carga encerrada es sigma por A, la sustituyo, lo igualo a E por A, veo que el área se cancela y obtengo como resultado que el campo eléctrico es sigma partido épsilon sub cero. Es decir, dentro de las dos placas paralelas, el campo eléctrico es sigma partido épsilon sub cero. Pero recordemos, al inicio de clase, habíamos obtenido el campo eléctrico de una única placa. Aquí tenemos dos placas, mientras que al inicio de la clase era solo de una. Y el resultado que obtuvimos fue este, que el campo eléctrico para cada una de esas placas sería sigma dividido entre 2 épsilon sub cero. Si usted suma sigma dividido entre 2 épsilon sub cero más sigma dividido entre 2 épsilon sub cero, el resultado que obtiene es sigma dividido entre épsilon sub cero. Un medio sigma entre épsilon sub cero más un medio sigma dividido entre épsilon sub cero lo que da es 2 medios sigma dividido entre épsilon sub cero, que eso es igual a sigma entre épsilon sub cero. Entonces, en conclusión, el campo eléctrico en medio está dado de esta manera. Muy bien, permítanme mostrarles algo más antes de que nos vayamos. Volviendo al tema de un objeto conductor, como el que muestro aquí, pero que lo estén viendo. Si este objeto conductor tiene una carga Q sub C, sabemos que toda esa carga, por lo que expliqué anteriormente, se va a acumular en la superficie. Nunca va a haber carga dentro de un conductor, porque un conductor tiene la facilidad de que la carga se mueva. Y claro, como la carga se repele, inmediatamente corre a irse lo más lejos que pueda. Es hacia afuera del conductor. Entonces, lo más que puede llegar es a la superficie del conductor. Quiere decir que dentro de un conductor no hay carga. Si la carga encerrada, suponiendo que yo tome una superficie gaussiana, por ejemplo esta que me estoy imaginando aquí,
como aquí dentro de esta superficie roja no hay carga, como la carga encerrada es cero, entonces esta integral va a dar cero. Pero para que esta integral dé cero, uno de estos dos, o ambos, deberían de ser cero. El área no va a ser cero, porque vean que mi superficie gaussiana tiene un área definitivamente. Entonces, como el área no puede ser cero, lo que termina siendo cero es el campo eléctrico. En conclusión, dentro de un material conductor, el campo eléctrico es cero. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. En la siguiente clase vamos a terminar esto. Vamos a empezar a hacer ejercicios de examen y por hoy dejaríamos la clase aquí. Entonces, muchas gracias. Recuerden, por favor, mantenerse al tanto del TEC Digital viendo la información.